Y llegamos al stand de la Cámara Peruana de Gas Natural y nos encontramos con el doctor Renato Lazo, que es el gerente general de esta institución, quien nos va a hablar sobre todo lo que está relacionado al gas natural vehicular. Muchas gracias por la oportunidad que nos dan de poder compartir con su gremio algo acerca del gas natural vehicular. Bueno, como ustedes saben, el gas natural vehicular empezó en Lima ya hace prácticamente más de 10 años, ¿no? Y hace 10 años el gas natural vehicular recibió un fuerte impulso del gobierno, además del impulso que le dio el financiamiento que se daba a través de las líneas de crédito de COFIDE. Ese crecimiento, digamos, fue un crecimiento muy importante, uno de los más grandes que ha habido en el mundo, en la historia del gas natural vehicular, y al punto que en muy pocos años se llegó a un número importante de vehículos, se superaron los 50.000 vehículos convertidos al gas natural vehicular muy rápidamente, muchísimo más rápido de lo que se tenía pensado. Sin embargo, hoy por hoy la situación del gas natural vehicular lamentablemente ya no es la misma. El gas natural vehicular hoy... ¿Ha retrocedido? ¿Hay un freno? No es que haya retrocedido, sin embargo lo que pasa es que hay dos aspectos que hay que tener en consideración. El primero es que el gobierno ha perdido, digamos, la velocidad en el impulso o en el interés que tenía en el gas natural vehicular. ¿Y por qué digo esto? Porque, por ejemplo, hace poco, el año pasado, se redujo el impuesto selectivo al consumo a los combustibles líquidos. La reducción del impuesto selectivo al consumo de los combustibles líquidos ha generado un desincentivo hacia la conversión al gas natural vehicular. ¿Por qué? Porque la diferencia del precio entre los combustibles líquidos y el gas natural se ha reducido, especialmente en provincias. Entonces, si el Estado, si el gobierno lo que desea es masificación del gas natural vehicular, entonces esta política o esta decisión de reducción del impuesto selectivo al consumo es contradictoria con lo que hemos venido escuchando, incluso contradictoria a lo que es el planeamiento energético que se hizo el año pasado y que se lanzó en el mes de noviembre, si no me equivoco. ¿Y cuál es la perspectiva entonces a partir de esta situación anómala? Bueno, en este momento, lamentablemente, la velocidad de conversiones de vehículos se ha reducido en más del 40%. Si nosotros comparamos enero con diciembre con febrero, tenemos una reducción de 40% en la velocidad de las conversiones. No es que tengamos un gas natural que comienza a ser negativo, pero sí que, digamos, esa velocidad con la que venía creciendo se ha ido perdiendo por reiteradas y continuas decisiones del gobierno, pero también por una... de alguna manera, marchas y contramarchas, específicamente en el tema del impuesto selectivo al consumo, pero además en temas como, por ejemplo, la competencia desleal, le vamos a llamar de esta manera, del GNB con el GLP. Como ustedes saben, el GNB está absolutamente formalizado y ordenado a través del sistema de control de carga inteligente. El sistema de control de carga inteligente cuida que cada vehículo que va a ser suministrado con gas natural se encuentre, digamos, en condiciones de poder recibir este combustible. Es decir, que haya sido una conversión realizada por un taller autorizado, que haya pasado los controles anuales y quinquenales que se les debe hacer a los cilindros y a los equipos de conversión, y etcétera. Sin embargo, si un consumidor de GLP es absolutamente negligente, él no tiene ningún problema en seguir consumiendo el gas licuado de petróleo, porque no hay ningún control, no hay un sistema de control de carga que le impida, cuando él va a la estación de servicios, poderse abastecer. Entonces, hoy día lo que tenemos de alguna manera con el GLP es que al no tener una regulación, al no tener una, sobre todo, fiscalización de parte del gobierno, entonces es un competidor, llamémosle desleal, respecto del GNB, que es mucho más formal y que por tanto requiere muchísimo más cuidados. Finalmente, ¿cuál es la perspectiva entonces que nos queda en esta frente? Bueno, en la Cámara Peruana de Gas Natural Vehicular, que es el gremio que agrupa las empresas del gas natural y específicamente del gas vehicular o para uso vehicular,
Estamos trabajando ya desde hace algún tiempo algunas iniciativas importantes que fueron planteadas bueno, con el ministro anterior de Energía y ahora con la nueva ministra, y especialmente o particularmente a través del viceministro de Energía. Básicamente lo que estamos pidiendo son dos tipos de medidas. Algunas son normativas, como por ejemplo, cuando uno va a una estación de servicios, encuentra que los listados de precios no indican en qué unidad de medida estoy vendiendo el combustible. Es decir, simplemente me dice GLP 1.53, GNB 1.48. Entonces yo digo, oye, solamente 5 céntimos de diferencia entre uno y otro, pero eso no es cierto, porque el GLP se vende en litros y el GNB se vende en metros cúbicos, y eso no se está expresando en las unidades de medida de los pizarrines de precio de las estaciones de servicio. Entonces, ¿qué le hemos pedido al gobierno? Le hemos pedido al gobierno una de dos cosas: o obligas a que las estaciones de servicio indiquen cuál es la unidad de medida en la cual están vendiendo, o dos, que sería lo más lógico, unificas la unidad de medida y probablemente utilizas una medida másica, ¿verdad? Y no las que estás utilizando hoy día. Esa es una, como les decía, una medida normativa. Hay otras que más bien tienen que ver con un tema económico. A ver, en el año 2006 el precio del GNB tenía un precio promocional, 0.80 por millón de BTU. Ese precio hoy día es superior a los $3, ¿no? Y entonces, ¿qué es lo que estamos pidiendo? Lo que estamos pidiendo es que, si bien en aquel momento se hizo una modificación en el contrato, en la fórmula de cálculo de precio del GNB, haciendo que en caso el petróleo subiera, el GNB se mantuviera a un precio razonable, nunca se pensó en la posibilidad que hoy día ocurre, que el precio de los combustibles líquidos, dado que el petróleo ha bajado muchísimo a mitad de lo que estaba antes, termine afectando al reducir los precios de los combustibles líquidos y acercarse mucho al precio del GNB. Entonces, esos dos tipos de medidas creemos que deberían ser adoptadas por el gobierno muy pronto, y con esto podríamos realmente darle el impulso que el gas natural vehicular o para uso vehicular requiere, y que sin duda sería el mejor de las decisiones del gobierno, por un tema, permítanme decir esto, muy importante. Si mantenemos el uso, o mejor dicho, los precios como están, si mantenemos las fórmulas de precios como están del gas natural, y la diferencia del precio entre el gas natural y los otros combustibles, incluido el GLP, no se amplía esta diferencia de precios, lo que va a ocurrir es que estamos incentivando a mayor cantidad de vehículos a diésel, a mayor cantidad de vehículos a gasolina y a mayor cantidad de vehículos a GLP. ¿Y qué pasa? El país no es productor de diésel, no es productor de gasolina y tampoco de GLP. No se olviden que el GLP sale del propio gas natural. Y entonces, según nos indican, en 2 años más no tendríamos GLP para sostener el consumo que tenemos hoy día. Entonces vamos a afectar, por supuesto, vamos a afectar nuestra balanza comercial de hidrocarburos.